Nuestra organización está complacida de poder abrir nuestros espacios de conversación y debate en la comunidad rancagüina. En esta ocasión, contamos con la presencia del candidato presidencial Marcel Cloud. Esperamos que esta instancia sea de total provecho tanto para nosotros como para ustedes. Creemos firmemente en que la participación es el motor de cualquier cambio. Instamos a todos los presentes a involucrarse más con nuestra sociedad y ser activos agentes de cambio. Agradecemos al Instituto Higgins su disposición a colaborar en este evento, así como cualquier otro asunto de nuestra organización. A su vez, queremos agradecer al Centro de Estudios Humanistas y a Guido Yarzún, quienes gestionaron la venida de Marcel Cloud. Marcel Cloud nació en Santiago de Chile el 26 de febrero de 1957 e hijo de Roland Cloud y de Leila del Carmen Reyes. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Chile, obteniendo la licenciatura con mención en Economía en 1982. En 1986 obtuvo una beca de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, donde egresó con el título de Master of Arts en 1987. En esta misma universidad fue candidato al doctorado en Economía. Trabajó en el Banco Central de Chile entre 1983 y 1995. Luego dirigió la Fundación Terram y la oficina chilena de la Fundación Oceano. Respecto a su participación en política, militó en el Partido Demócrata Cristiano hasta 1973. Durante el régimen militar participó del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo y la agrupación de economistas socialistas, ambas organizaciones opositoras a la dictadura. En 1990, tras sus estudios en Bélgica, se unió al Partido por la Democracia. En este último fue presidente de la Comisión Económica y secretario ejecutivo de la Comisión Programática. Renunció al PPD en 1995. En septiembre del 2012 lanza su candidatura presidencial, que en el 2013 es apoyada por el Partido Humanista y la Izquierda Unida. Invitamos a pasar al escenario al señor Marcel Cloud y a los moderadores y coordinadores de la organización, Mario Fernani y Elías Navarro. Buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida al primer encuentro presidencial organizado por la Organización de Estudiantes Solidarios. De partida queríamos agradecer a Marcel por darnos este espacio en su apretada agenda para compartir con la comunidad rancagüina una instancia cívica que creemos que es muy importante en estos tiempos. Contextualizando, este será un espacio de conversación distinto, ya que de partida esperamos que el candidato explique todas sus propuestas, sino que esperamos conversar con él sus convicciones políticas y, en consecuencia de eso, relacionarlas con sus propuestas políticas de su candidatura. El día a continuación explicará el modus operandi de este encuentro. Gracias, Mario. Buenas noches a todos los presentes. El modus operandi será el siguiente. Nuestro invitado estará acompañado por nosotros, los moderadores, que seremos quienes guiaremos la conversación, plantearemos tópicos y formularemos algunas preguntas a Marcel. Marcel tendrá un máximo de 6 minutos para explayarse de manera continua antes de que cualquiera de los dos moderadores intervenga. Esta etapa del conversatorio dura 50 minutos aproximadamente. Luego habrá 30 minutos, o cerca de 30 minutos, destinados a preguntas del público. Para aquello, todos los trípticos entregados a la entrada del salón tienen un espacio en el cual se puede redactar una pregunta. Llegada la hora de comienzo de este espacio, se solicitará a todo aquel que quiera realizar su pregunta que levante su mano. En ese minuto, un integrante de la organización le prestará un micrófono con el cual podrá realizar su pregunta a Marcel Cloud. Esta persona tiene 30 segundos para leer su pregunta, mientras que el señor Cloud tendrá un máximo de 3 minutos para responder. Marcel, bienvenido nuevamente. A modo de presentación, queremos que nos cuentes un poco de tu historia de vida y de cómo surge esta candidatura. Bueno, ¿se escucha, no? ¿Sí?
mi historia de vida es como la de cualquier ciudadano chileno nacido en esta tierra austral del mundo. Estudié en un colegio público, el Liceo 17 de Niñas. No hay, ¿qué quieren que le haga? Así fue. Lo que pasa es que yo soy uno de los alumnos de secundaria que le tocó vivir la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva. Y una de las cosas que hizo esa reforma fue acercar los colegios a las casas, los liceos. Y en ese entonces había un liceo 1 de niñas y liceo 1 de hombres, y ahora todavía existe. El liceo 1 es el Javier Carrera, digamos, y el liceo 1 de hombres es el Instituto Nacional. Pero para acercar los colegios, normalmente lo que se hizo fue hacer mixtos los que eran de niñas y de hombres, pero no todos, porque cuando coincidían dentro del barrio no se hicieron mixtos. Así que me tocó a mí la noble tarea de estudiar en un liceo de niñas. No estaba tan mal, ¿eh? Tenía más compañeros, sí. Y luego de eso, bueno, también ahí participé en el movimiento Scout. Para mí fue muy importante eso del escultismo. Ahí aprendí muchas cosas relacionadas con la naturaleza, el medio ambiente, la responsabilidad pública, ¿no?, con el entorno. Y después entré a estudiar economía en la Universidad de Chile. A mí me tocó vivir el golpe de Estado en el año 73, yo estaba en tercero medio. Así que prácticamente toda mi formación universitaria, toda, digamos, absolutamente toda, salvo la que hice fuera de Chile, la hice en dictadura. O sea, toda la juventud fue con toque de queda. Por lo tanto, los carretes, que nosotros les llamábamos fiestas en ese entonces, eran de toque a toque, ¿eh? O no eran nomás, no eran. Pero fue un periodo muy intenso, ¿no? Yo a veces lo comparo con la juventud de estos tiempos. Para nosotros la juventud estuvo marcada por luchas políticas. El compromiso por derribar la dictadura marcó mucho nuestra generación. Después estudié economía y saliendo de economía entré a trabajar al Banco Central, y fue justo cuando empezaron las protestas el año 83. Yo justo entré el mismo día que se hizo la primera gran mega protesta en Chile. Así es que cumplía mi tarea de funcionario público, partía a la primera protesta. Y fueron 3 años de actividad callejera, ¿no?, porque las protestas fueron creciendo regularmente. En el 86 viene un aplacamiento de las protestas cuando lo que entonces era la Alianza Democrática negoció con la dictadura una suerte como de pacificación política, lo cual fue muy negativo porque finalmente lo que hizo la dictadura fue aplacar la profundización del descontento económico y político que había, y le dio un respiro por lo menos de 5 años más, 5 años más. No fue poco. El año 86, cuando yo me voy a Europa a estudiar, ya la protesta social y política había sido completamente minimizada, ¿no?, y había retomado Pinochet el control de la sociedad chilena y había logrado mantener la conducción. En esos 3 años también hubo, bueno, la actividad política y el compromiso en distintos ámbitos. Recuerdo que por ese entonces ocurrió esta muerte a lo bonzo de Sebastián Acevedo, cuando detienen a su hijo, la policía secreta, y él en la plaza de Concepción se incineró. Ahí nació el movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, donde yo participé
activamente en las protestas que hacían. Y además de eso, un conjunto importante de otras actividades políticas. Luego de eso vino la transición, ¿no? Yo volví de Europa y justo fue el año 90, fue el cambio, entre comillas, hacia la democracia. Un minuto. Ahí me involucré también en un partido político, el Partido por la Democracia, pero me duró como 3 años, 2 años y medio, 3, porque nos dimos cuenta rápidamente la dirección que tomaba la concertación y la vida política. Y después de eso, mi compromiso fue más bien independiente, vinculado a los grupos sociales y no a los partidos políticos. Y durante los últimos 20 años he tenido una intensa labor pública vinculada al tema de la educación, de las libertades de expresión, la cuestión del medio ambiente, el bosque nativo, los recursos pesqueros. Y a partir de eso es que hoy día estoy en esto, digamos, como candidato a presidente, como resultado de una historia, digamos, de acompañamiento a los movimientos sociales y del trabajo político que hemos hecho en estos 20, 25 años. Tiempo, Marcelo. Eso es. Partimos con la primera temática esta noche. La pregunta dice así: en Chile las políticas públicas poco a poco han pasado a considerar la desigualdad como un problema mayor al de la pobreza. Por lo mismo los chilenos se preguntan cómo en un país con tanta riqueza se encuentra esta tan mal repartida. En esto el rol juega un papel, el Estado juega un rol fundamental. Entonces, Marcel, te invitamos a responder 2 preguntas. ¿Se puede decir que el modelo neoliberal fue un fracaso? ¿Y cómo se solucionan los nuevos problemas de Chile en el siglo XXI? 6 minutos para responder esa pregunta. Yo creo que el modelo neoliberal no es un fracaso, sino que es un éxito rotundo, ¿no? Porque el modelo neoliberal se instala precisamente para construir una sociedad en donde el mercado y el lucro del capital dentro del mercado se maximice, ¿no? Y en eso lo han logrado de manera terminante, ¿no? Que nosotros vemos la situación hoy día en Chile. Ustedes deberían saber que existe una clase de multimillonarios en Chile. Nosotros estamos dentro de los 10 países con más multimillonarios. Nosotros, un país pobre, Chile, un país pobre, tiene más multimillonarios. Está dentro de los 10 países con más multimillonarios. Los multimillonarios en Chile capturan un porcentaje de la riqueza del país anual, que es el doble de lo que capturan los multimillonarios en Estados Unidos. Entonces, desde la perspectiva de la razón de ser del modelo neoliberal, el éxito es completo. Acá es un paraíso para quienes son multimillonarios. Los multimillonarios en Chile capturan una proporción del ingreso mayor que en otros países capitalistas, de los reconocidos por lo menos. Además cuentan con situaciones políticas muy propicias, un Estado que favorece sus inversiones, un sistema educacional que le entrega el material productivo, ¿no? La fuerza de trabajo, se la entrega incluso a salarios muy bajos, porque la tasa de salario en Chile es bajísima. El salario mínimo ustedes saben cuánto es, pero la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 250.000 pesos, trabaja 12 horas promedio. Las mujeres están ganando menos de 205.000 pesos, la mitad de las mujeres. El nivel de ingreso para el 99% de los chilenos no supera los 350.000 pesos, ¿no? Como ingreso per cápita, ¿no? Por lo tanto, las condiciones para el desarrollo de la acumulación capitalista, que es la razón de ser del modelo neoliberal, son inigualables en cualquier otra parte del mundo. Es en Chile. Chile es el paradigma del paraíso para la acumulación de capital. Prácticamente no hay derecho a huelga. En Chile no hay derecho a huelga. Por lo tanto, los trabajadores y sus problemas sindicales
no constituyen una amenaza para el proceso de acumulación. No se detiene el proceso productivo si los trabajadores se declaran en huelga. El nivel de renta que alcanza el capital es gigantesco. Los derechos de los trabajadores no están garantizados, los trabajadores no tienen derechos. Pueden subcontratar personal, las empresas pueden dividir su actividad en distintos rubros. Prácticamente no hay negociación colectiva. Este tema de los bonos es un mecanismo de control y dominación de la fuerza de trabajo, porque el bono siempre constituye un incentivo muy poderoso para bajar cualquier negociación colectiva o pretensión de mejora en las condiciones sociales. El sistema de salud tampoco constituye un gran costo para el capital, y de hecho es una oportunidad de negocio. Todo en Chile está constituido en un nicho donde es posible realizar la acumulación de capital y la rentabilidad del capital. Por lo tanto, como modelo no constituye ningún fracaso, porque nunca se propuso, aunque sí lo ha dicho hipócritamente, ¿verdad? Nunca se propuso la sociedad de igualdad, la sociedad de derechos. Entonces es que a mí un juicio que creo que no es un fracaso el modelo neoliberal. Ahora, ¿cómo resolver los desafíos futuros que tiene Chile? Bueno, el gran desafío que tiene Chile hoy día es recuperar la sociedad de derechos. Ese es el gran desafío. Si nosotros como chilenos, todos los que estamos acá, no pesamos absolutamente nada en las decisiones de nuestro país. No somos relevantes, no somos sujetos de derecho. No tenemos ningún derecho garantizado, ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni la previsión social. Ningún derecho. Y la forma entonces de cambiar esta situación, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo recuperamos la sociedad de derecho? La recuperamos con la participación política. Nosotros tenemos que entender la centralidad de la política, la centralidad de constituirnos en actores políticos, levantar un proyecto de sustitución de este nicho de negocio para construirnos como país en una sociedad de derechos. Ese es el gran desafío, y ese desafío es político, y de ese desafío, de la concreción de ese proyecto, es que emergerá un país donde los mínimos derechos estén garantizados. Respecto a eso mismo, ¿cuáles son los elementos concretos a cambiar en tu propuesta política? Y la segunda pregunta tiene que ver con las propuestas, es si estás por una reforma tributaria o si crees que cambia la realidad actual a través de esta. Perdona, a ver, no... ¿Bajo qué propuestas políticas concretas se basa esta sociedad de derechos que mencionas tú? Y la segunda está relacionada con eso, si encuentras que es viable o si soluciona verdaderamente el problema una reforma tributaria como la que plantean otros candidatos. Bueno, la principal propuesta para nosotros es cambiar la Constitución. La Constitución es las normas que ordenan nuestra vida colectiva. Es como la ley fundamental. Cómo regimos nuestra vida como comunidad está determinado por la Constitución. Y toda constitución democrática, desde hace más de 200 años, tiene un requerimiento fundamental: la soberanía popular, la voluntad general. Y esta Constitución que nosotros tenemos hoy día no cumple con ese requisito. Fue hecha por 7 personas, hombres pertenecientes a la oligarquía, que funcionaban con esos criterios, adherían a lo más conservador de la Iglesia Católica, y esa Constitución fue refrendada, aprobada en un plebiscito completa y absolutamente fraudulento. Por lo tanto, nosotros no vivimos en una democracia. Chile no es una democracia porque su norma general es la norma de 7 personas, funcional, esta Constitución, al modo de vida, modo político, modo de entender la sociedad que tenía ese sector. Y llevamos 40 años con eso, 30, 40 años.
Por lo tanto, para nosotros lo primero y lo más importante es cambiar la Constitución. Si no cambiamos la Constitución, Chile nunca va a ser una democracia. Y esta Constitución tiene que cambiarse sobre la base de una asamblea constituyente elegida por votación popular y directa por todos los miembros de la sociedad chilena. Los redactores de esta nueva Constitución tienen que ser elegidos por votación popular por todos los chilenos. Y ahí deben participar los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, los campesinos, los mineros, los pescadores artesanales, los profesores, los intelectuales. Todos deben estar debidamente representados, los mapuches, los aymaras, deben estar debidamente representados. Es el primer cambio fundamental. Y por otro lado, asegurar los mínimos derechos, derecho a la educación. Nosotros siempre hemos sido partidarios de una educación pública, gratuita y universal, financiada con presupuesto del Estado, con la recuperación del cobre. Hemos planteado también la necesidad de recrear el sistema público de salud. La salud debe estar garantizada también por el Estado. El Estado para nosotros debe ser garante de los derechos fundamentales, del derecho a la salud, del derecho a la educación y el derecho a la previsión. Por eso hemos planteado el término de la AFP, porque las AFP no garantizan el derecho a la previsión digna y respetuosa. Es un negocio de los más lucrativos, de los más indecorosos. Hemos planteado el término de la AFP y la instalación de un sistema de reparto, como el que existía antiguamente, donde participan el Estado, los empresarios y los trabajadores aportan. Y las pensiones se fijan en función no de la acumulación capitalista de la vida productiva, sino que en función de las necesidades de lo que uno puede entender o definir como una pensión digna. Eso para nosotros es fundamental. Ahora, todo esto requiere, para que el Estado sea garante de los derechos, requiere lo básico, la plataforma fundamental, que es los recursos financieros, ¿no? Porque la educación, aunque sea gratuita, no es gratuita, ¿no? Alguien la tiene que financiar, alguien la tiene que pagar. La educación, la salud pública también hay que financiarla. Para que el Estado garantice estos derechos, tenemos que tener los recursos financieros para ello. Y por eso hemos planteado la recuperación del cobre. El cobre hoy día en un 70% está en manos de multinacionales que se llevan 40.000 millones de dólares todos los años. 4 veces la reforma, más, yo diría unas 8 veces la reforma educacional que necesitamos. 8 veces. Recuperar el cobre y hacer una reforma tributaria de verdad. Porque hasta ahora las empresas no pagan impuestos. Las empresas, todos los impuestos que pagan sus propietarios, los dueños de las empresas, los descuentan cuando tienen que hacer su pago de impuestos personales. Solo pagan impuestos por las utilidades retiradas. Nosotros estamos planteando que se pague impuestos por las utilidades de vengado, o sea, por todas las utilidades que tienen, no solo las que retiran. Que se termine el sistema de crédito y que se aumente por lo menos el 35% de los impuestos a las grandes empresas. Recuperando el cobre, aplicando una reforma tributaria de verdad, nosotros vamos a tener un Estado mucho más poderoso, con más recursos financieros, que nos permita garantizar todos estos derechos fundamentales de los que hemos hablado: salud, educación, vivienda y previsión. Marcel, dentro de tus propuestas para mejorar este Chile de hoy en día, hablas de la educación, de una educación gratuita, estatal y universal también. ¿Podrías tú profundizar esta idea en qué consiste tu plan o tu sistema educativo? Hoy en día vemos un sistema que no da abasto a las necesidades que nosotros tenemos como personas. Más bien es un producto que se entrega para formarnos a una sociedad de mercado. Entonces, nos gustaría que también nos explicaras qué buscas con tu sistema educacional. ¿Qué tipo de joven quieren formar con el sistema que ustedes pretenden implantar? Bueno, primero que nada, no es mi sistema educacional. No he inventado nada yo de eso. He participado en el debate. Este es un proyecto que de alguna manera resume lo que ha sido el debate de muchos años en relación a la educación. Nosotros estamos planteando, en primer lugar, cambiar la lógica de lo que es la educación hoy día. Esto es muy importante tenerlo presente, porque a veces no se entiende mucho esto, bueno, bien de consumo, derecho. La diferencia es
trascendente, es muy importante. Cuando yo garantizo la educación, hago todo lo contrario, la garantizo como un derecho, hago todo lo contrario que cuando hago de la educación un bien de consumo, cuyo objetivo es generar lucro y ganancia de capital, que no es lo mismo, ¿no? Cuando es un bien de consumo, yo tengo que venderlo al mayor precio posible y producirlo al costo más bajo posible. Eso es lo que hago cuando es un bien de consumo. Yo tengo que lucrar, maximizar la ganancia que obtengo. Entonces tengo que cobrar lo más caro posible por la educación e invertir lo menos posible, ¿no? Que es precisamente la forma en que yo aumento el diferencial entre el precio y el costo, la ganancia, el lucro. Cuando yo quiero garantizar el derecho a la educación, tengo que hacer precisamente lo contrario, el precio cercano a cero. A cero. Porque si yo le pongo, aunque sea un mínimo precio, igual va a haber gente que no puede acceder a eso. Por lo tanto, el precio para acceder a la educación es cero. Y el costo tiene que ser muy alto. Porque yo no solo garantizo el derecho a la educación cuando no le cobro nada a los estudiantes, sino que también lo garantizo cuando es de buena calidad esa educación, cuando es de excelencia, cuando tengo menos alumnos por profesor, cuando tengo buenas bibliotecas, buena infraestructura, buenos profesores. Así garantizo el derecho a la educación. Por lo tanto, para nosotros, el cambiar el eje del bien de consumo, del nicho del lucro y del negocio al espacio del derecho es una cuestión fundamental. Y eso requiere que el Estado se comprometa garantizando ese derecho, poniendo los recursos necesarios para que este derecho esté garantizado. Pero esa es la condición necesaria. Nosotros también tenemos que hacer un cambio en el sentido y razón de la educación. Porque hoy día no solamente la educación es un negocio, sino que la educación está orientada a formar factores de producción. Y ojalá a costo barato para que esto apoye el proceso de desarrollo capitalista, porque el sistema educacional no es aparte del país en que vivimos. No es aparte, está absolutamente, todo está vinculado, está articulado, está interconectado. O sea, la educación hoy día es un nicho de negocio, pero además no me sirve, yo no educo gente crítica, gente inteligente, poetas. ¿Para qué quiero poetas? ¿Qué producen los poetas? ¿Para qué sirven los poetas? Para nada, no sirven para nada. No producen una sola botella de Coca-Cola, ni una sola. No me sirven los poetas. Literatos, son gente complicada, lee mucho, piensan, organizan sindicatos. No me sirven los literatos, ¿no? Gente preparada en la cuestión política, que entienda esto de la sociedad de derecho. Esa gente es inútil, inservible. A esa gente hay que meterla presa, perseguirla, expulsarla. No me sirve, ¿no? Esa es la sociedad en que nosotros vivimos, ¿no? Esa es la sociedad en que nosotros vivimos. ¿Cuántos nuevos Pablo Neruda o Gabriela Mistral tenemos hoy día? Ninguno. Porque esta sociedad no garantiza eso, no le interesa eso. Bueno, eso también nosotros tenemos que cambiar. A nosotros nos interesa que formar personas integrales, cultas, sofisticadas. No solamente porque es bueno para cada persona, sino que porque una sociedad más sofisticada, más culta, es una sociedad más pacífica. Es una sociedad que tiene menos índices de violencia. Porque la violencia también es producto de la injusticia y del maltrato y del abuso. Entonces, cuando las personas no se sienten sujetos de derecho, se sienten abusadas, su respuesta es la violencia y la agresión, el robo, el asalto, la muerte. La violencia intrafamiliar es parte también de una sociedad que no respeta los derechos, ¿no? Todo repercute en violencia. Entonces, a nosotros nos interesa formar personas de manera integral. Y por eso, lo que nosotros pensamos no solo es financiar la educación, sino que hacer una gran convocatoria para que la comunidad educativa, los chilenos, nos pongamos a pensar qué tipo de educación queremos para nuestros jóvenes. ¿En qué los vamos a formar? ¿En qué los vamos a educar? Y esa discusión a nosotros nos debería orientar hacia crear seres integrales que puedan desarrollar todas sus potencialidades, porque yo quiero una sociedad
más sofisticada y no un sistema productivo más eficiente y eficaz en la generación de capital. Marcel, en ese sentido, ¿qué propuestas concretas tienen ustedes, por ejemplo, para cambiar una posible malla curricular en la que son principales, por ejemplo, las asignaturas como lenguaje, matemática, y no se le da mucho espacio a las artes, a la música o a algunas tareas más creativas? Entonces, en lo concreto, ¿qué cambios hay en eso? Es que en lo concreto yo te puedo decir que bueno, aquí hay que volver a instalar la formación en historia, en la formación en música, en literatura, en formación cívica, pero yo creo que esas son las cosas que se desprenden del planteamiento que nosotros y nosotras hacemos. Pero también es importante que acá, lo más concreto, porque nosotros tenemos que también entender que a mí no me van a elegir presidente y yo voy a entrar con un paquete acá de propuestas, ¿no es cierto? Y las voy a instalar en mi escritorio y las voy a ir pasando con una firma todos los días, ¿no? Y se va a cambiar el país a partir de lo que está escrito ahí. Nosotros estamos también intentando que entendamos un cambio de paradigma en la cuestión política. No es el presidente el que cambia el país. Somos nosotros, los chilenos, todos los que están acá, todos ustedes son actores de este proceso de cambio. Entonces, claro, yo les puedo decir, miren, nosotros los vamos a convocar a una discusión, a un debate sobre el Chile que nosotros queremos y tienen que participar. Yo no voy a llegar con la solución y con el modelo educativo que nosotros queremos. Nosotros tenemos alguna idea. Yo tengo particularmente alguna idea. Me encantaría que se centrara mucho la educación en el deporte y en la cultura, en la historia, en la literatura y en la poesía. Bueno, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Pero también ustedes, lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les parece, es relevante en esta historia, tienen que participar en ese debate. En las medidas más concretas que nosotros vamos a convocar a una discusión a la comunidad educativa para llegar a un acuerdo sobre cuál es el modelo educativo que nosotros queremos para nuestros futuros jóvenes. Eso es lo más concreto. Que obviamente, entiendo yo, dado que todos somos seres más íntegros que un ingeniero comercial que sale de alguna universidad privada, o de la católica o la chica que llamaban lo mismo, yo me imagino que el país va a querer que nuestros hijos sean educados de manera integral, no solamente como factores de producción, sino que como ciudadanos cultos, integrales, que puedan desarrollar todas sus potencialidades. Una cultura humanista nueva. ¿En qué dirección tiene que ir esta educación que a nosotros nos interesa? Tenemos que, primero que nada, entender esto de que somos educados para entender la legitimidad del otro, el valor del otro, no más en la competencia. Maturana nos dice que la competencia es la negación del otro, es la destrucción del otro. Nosotros no podemos centrar la educación, como hoy día se centra, en la competencia, porque en la competencia siempre hay uno que gana y otro que pierde. Y aquí lo que se trata es que no pierdan todo, ¿no? Es la legitimidad del otro, y no solamente del otro, también de la naturaleza, del medio ambiente, de las otras formas de vida, de los animales. Tienen que ser parte de la nueva manera en que nosotros queremos habitar el mundo. Una nueva forma de habitar el mundo requiere una nueva forma de educar a quienes van a habitar ese mundo. Y esa discusión tenemos que hacerla. Y tiene que toda la comunidad educativa ser parte de esa discusión. Y a eso es lo que nosotros vamos a convocar y llamar, porque nosotros no tenemos la solución de los problemas. Lo único que estamos diciendo, miren, aquí tenemos que cambiar las cosas, pero las tenemos que cambiar todos. Para eso tenemos que hacer eficaz, poner en marcha el poder constituyente, el poder ciudadano, el poder colectivo de los chilenos que toman decisiones políticas en la dirección de cambiar las cosas. Y esa dirección de cambiar las cosas implica necesariamente, ¿no?, involucrarse. Todos ustedes tienen que involucrarse. Lo hemos dicho muchas veces, no basta votar, hay que movilizarse, hay que constituirse en actores políticos. Y ustedes están siendo invitados a eso, a un proyecto de transformación política, de refundación de Chile, y no a votar por un presidente. No se trata acá de cambiar al presidente, aquí se trata de refundar el país.
sobre la base y del principio de los derechos fundamentales de las personas que han sido conculcados en los últimos 40 años. Marcel, todos sabemos que las instituciones de nuestra democracia han ido progresivamente en decadencia. El Congreso y los partidos políticos no superan el 10% de aprobación. Además, en los últimos años, las demandas del fin del sistema binominal y un cambio constitucional son cada vez mucho más fuertes. Ya lo mencionaste antes, pero ¿cuáles son los elementos esenciales para hablar de un cambio político? ¿Y cuál es su convicción personal y política a instaurar en un sistema político chileno? ¿Me acuerdo de cuáles son Las dos preguntas: ¿cuáles son los elementos esenciales para hablar de un cambio político? ¿Y cuál es su convicción política a instaurar en un sistema político chileno? Bueno, lo principal es que los pueblos no pueden... A ver, ¿cuál es la lectura que nosotros hacemos? En algún momento, ¿no? Hasta el año 2011, este era un país que había, por decirlo así, asimilado, ¿no? Había internalizado la subjetividad del poder en ejercicio, ¿no? Entonces, hasta a los comunistas les parecía bien esto del arancel diferenciado. Y no, yo conversaba con ellos. Yo tengo más de 500 conferencias en los últimos 20 años dadas en el movimiento estudiantil y en otros ámbitos también. De alguna manera habíamos aceptado que había que pagar por todo. De alguna manera habíamos aceptado esto de no ser sujetos de derechos. Si yo los invito a ustedes a pensar en esto. Cuando se vayan acá para su casa, piensen en esto de ser sujeto de derechos. O sea que yo como persona tengo la dignidad para ser respetado como persona, en mi opinión, en mi manera de sentir, en mi manera de pensar, en el color de mi piel, en mi origen étnico. Soy sujeto de derecho. Eso nosotros no lo sabíamos. Habíamos perdido esa noción y todavía para muchos cuesta, ¿no?, recuperar esa noción de que somos personas con el derecho a ser respetadas, valoradas, consideradas como legítimas. Hasta el 2011 eso era así. El 2011 eso cambió. El movimiento estudiantil de alguna manera produjo una resubjetivación de la sociedad chilena. Y empezó el país a través del movimiento estudiantil a exigir con mayor profundidad esto de los derechos fundamentales. Y empiezan a aparecer escándalos relacionados con el abuso. Aquí ayer, hoy día me decían, un supermercado fue sancionado por los tribunales porque obligaban a las mujeres a usar pañales desechables en su caja, en las cajas de supermercado. ¿Ustedes saben lo que eso significa? ¿A ustedes no les parece escandaloso? ¿No les parece una cosa horrible? Pero eso yo lo sé hace 20 años. Hace 20 años que eso ocurre en Chile. 20 años que eso ocurre en Chile. Recién ahora los tribunales de justicia están reaccionando. Recién ahora algunos se escandalizan. Yo me acuerdo que contaba estas cosas en la universidad y me miraban con una cara así como, este señor, ¿de qué está hablando? Eso no pasa en Chile. Sí pasa en Chile. Sí pasa en Chile. Bueno, para mí, lo más inaceptable, digamos, y la razón por la cual nosotros hemos construido este proyecto, y porque este proyecto de alguna manera encaja y se asienta en el Chile de hoy, es porque de alguna manera hemos ido recuperando paulatinamente esa certeza de que somos personas, cualquiera sea nuestro origen, sujetos de dignidad, de derechos y de respeto. Y este proyecto político se enmarca en eso.
Ese es este proyecto político, la recuperación de la tonicidad muscular, que es el sentirse personas que tenemos derecho a la felicidad, derecho a vivir en paz, porque en Chile no se vive en paz. Las deudas, las exigencias, la brutalidad del sistema laboral, las exigencias del sistema educacional. Bueno, esa recuperación, a mi juicio, de la dignidad es lo que explica, es la centralidad de este proyecto político. Y lo que respecto a tu segunda pregunta, mi convicción es que nosotros no podemos vivir así. Simplemente no podemos continuar viviendo de esta manera. Y esto exige, por eso yo se los digo a todos los que están acá, exige que nosotros tengamos un compromiso político. La política es tan importante como hacer el desayuno. Muchas veces, madres, yo las veo o converso con ellas, que me dicen, no, yo me preocupo de mis hijos, que comen y que estén bien educados, bien cuidados y bien tratados. Y la política no me interesa. Señora, si usted no se preocupa de la política, va a alimentar un hijo, va a criar un hijo para que vaya a ser tratado como esclavo cuando salga a trabajar. O cuando vaya a estudiar, lo traten con indignidad. Y nunca sea una persona con sujeto de respeto. Por lo tanto, la política, lo que pasa en el mundo, la sociedad que nosotros vivimos, que tiene que ver con la política, es central. La política es importante para todas las personas. Y si nosotros queremos un mundo de justicia, un mundo de derechos, un mundo donde las personas sean tratadas con respeto y dignidad, entonces tenemos que hacer política. Y yo lo digo esto en serio. Acá nosotros tenemos que parar este proceso de descomposición de la vida colectiva, este proceso de brutalización de la vida colectiva en que estamos metidos. Hay que tomarse en serio esto. Por eso nosotros estamos en esto. Esta candidatura no constituye para nosotros ninguna glamour. Es costoso, es exigente, es trabajoso. Lo estamos haciendo por un compromiso político, porque tenemos la convicción, porque nos asiste la absoluta certeza de que es un tiempo en que tenemos que cambiar la historia, porque las cosas pueden ser peores. Las cosas pueden ser peores. Y nuestra actitud absolutamente pasiva frente a las decisiones políticas es la peor de las actitudes. Nuestro compromiso político, de ese compromiso político, va a depender en que nosotros podamos realmente avanzar, progresar como sociedad, para que por lo menos nuestros hijos, ya nosotros no, digamos, los más viejos ya pasamos la historia, digamos, para que por lo menos nuestros hijos puedan vivir en una sociedad donde la justicia mínimamente esté garantizada. Esta sociedad que tú estás planteando también tiene otra característica que tiende a autodefinirse como individualista. Y en ese sentido es que la solidaridad en sí toma un rol fundamental. Nosotros como organización de estudiantes solidarios nos interesa mucho ese tema. La solidaridad, ¿de qué modo se refleja en su propuesta política? ¿De qué manera es parte de una política de Estado? ¿Y qué rol cumplen organizaciones como la nuestra en su visión de este Chile? Bueno, mira, la solidaridad se expresa de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en el sistema educacional, ¿no? Cuando yo le garantizo a todo el derecho a la educación, el hijo de un multimillonario puede ir a la educación, puede educarse gratis, y el hijo de un campesino también, ¿no? Así se hace la solidaridad. ¿Y por qué? ¿Cómo ocurre eso? Porque si yo con un sistema tributario cobro más impuestos a quienes más ganan, ¿no? Y cobro muy poco impuesto a quienes menos ganan, entonces yo estoy haciendo un efecto de solidaridad. Los más ricos financian la educación de los más pobres. Así funciona esto, ¿no? Entonces yo puedo ir a una escuela pública siendo hijo de un médico que gana 20 millones de pesos o siendo hijo de un obrero que gana 600.000 pesos, ¿no? Los dos vamos a tener la misma educación. Pero además,
Mi padre, médico que gana 20 millones de pesos, va a pagar 8 millones de pesos de impuestos. Y le va a aportar al Estado 8 millones para que no solamente yo pueda ir a la escuela a educarme, sino que también el hijo del obrero y el hijo del campesino. Eso es solidaridad, así opera la solidaridad. De esa manera nosotros hacemos un sistema solidario de financiamiento de la educación, ¿no? Generando una forma de recaudación de los fondos, de los recursos que yo necesito para la educación de manera absolutamente justa, digamos, ¿no? Y a todos de esa manera le garantizo el derecho. Todos tienen el mismo derecho, pero aportan de manera solidaria. Quienes más ganan, más aportan. Lo mismo con la salud. Yo tengo un sueldo de 20 millones de pesos, aporto con el 7% y tengo derecho a la salud integral en un sistema público. Y yo, que gano 500.000 pesos, con el 7%, que es menos que el 7% de 20 millones, voy a tener la misma salud que el señor que tiene 20 millones de ingresos. Ese señor que gana 20 millones de pesos de ingresos, con su 7% está contribuyendo a su salud y a la de otros también. Así opera la solidaridad cuando nosotros pensamos cómo financiamos el sistema público de salud. Y lo de la previsión es lo mismo. Nosotros estamos planteando, y nosotras estamos planteando, un sistema de reparto donde el trabajador aporta, donde aporta el empleador, donde aporta el Estado. Pensemos un fondo común y las pensiones se pagan en términos de lo que son los requerimientos mínimos para que una persona adulto mayor pueda satisfacer sus necesidades y pueda no tenga que recurrir a ese ingreso, a esa pensión para financiar su educación y su salud y su remedio. De esa manera funciona la solidaridad, porque nosotros estamos pensando en el sistema de previsión, pasar al sistema solidario. O sea, los que estamos hoy día en la etapa productiva somos los que financiamos con nuestras cotizaciones previsionales a los que están ya en la etapa de adulto mayor. Una manera en donde nosotros entendemos que no somos seres individuales, que vivimos en una comunidad, y como vivimos en una comunidad, todos somos responsables de los otros. Y los viejos no pueden ser considerados como un problema que no nos compete. Y los viejos son parte de nuestra sociedad, entonces nosotros nos hacemos responsables de su vida y de su pasar. Y entonces nos ponemos de acuerdo, y con los recursos que recolectamos a través del Estado y los sistemas públicos de recaudación, para asegurarle un mínimo de vida decente. Y como nosotros vivimos una colectividad y participamos en un colectivo, entonces nos preocupamos de que todos los hijos de los que estamos acá puedan tener el derecho a la educación. Entonces juntamos plata entre todos, ponemos cada uno más, otros menos, y hacemos una vaca y le financiamos la educación a todos por igual. Y lo mismo con la salud. Así funciona el principio de solidaridad desde las políticas públicas. Lo que hoy día ocurre es precisamente lo contrario. Hoy día cada uno se rasca con sus propias uñas. Y si tú tienes que endeudarte en 80 millones de pesos porque tienes a tu padre con cáncer, es problema tuyo. Yo no me hago cargo. Así funciona hoy día Chile. Entonces, por eso somos una sociedad más triste, más amarga, ¿no? Donde nos sentimos más presionados. Por eso alto consumo de calmantes, antidepresivos. La salud mental de los chilenos es deplorable. En los últimos 10 años el suicidio adolescente ha aumentado en un 60%. El suicidio es la causa mayor de muerte entre los 22 y los 44 años de los hombres adultos. Ese es el país que estamos viviendo. Violencia intrafamiliar, maltrato, ansiedades, angustias. ¿Por qué? Porque vivimos como enemigos de los otros. Porque vivimos solamente en la medida que nuestra fuerza y nuestra energía sea capaz de hacerlo. Y no están establecidos los vínculos solidarios con el resto de la sociedad para que la vida de todos sea un poco más pasable, un poco más feliz. Y así debería funcionar, a mi juicio, así funcionan las políticas públicas que nosotros estamos planteando, con el principio de solidaridad como fundamento del accionar del Estado. Como la segunda pregunta que creo que quedó pendiente, ¿qué rol cumplen organizaciones como la nuestra en esta visión de Chile? Bueno, son muy importantes porque finalmente, ¿qué es lo que importa acá, ¿no es cierto? Lo que importa es que
haya un proceso de toma de conciencia. Ustedes juegan el rol de ser contracultura. Todo lo que dicen los medios de comunicación, la publicidad, los comerciales, ¿no? la opinión pública en general, el espíritu que se promueve, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas de organización de la vida cotidiana, del transporte, de la educación, nos orientan, nos empujan hacia el individualismo y hacia la participación desvinculada, ¿no?, con los otros. Entonces, cuando hay organizaciones que se proponen reivindicar principios como la solidaridad, la justicia, el trabajo solidario, el trabajo voluntario, lo que hacen es contracultura. Y esa contracultura es muy importante, ¿no? Es muy importante que estemos en esta sala y que podamos conversar y discutir sobre proyectos políticos, en que ustedes son los articuladores de esto, los que lo empujaron, los que lo motivaron. Es muy importante porque precisamente es lo que nos permite un momento de reflexión, de tener un poco la marcha de todos los días y empezar a pensar en las cosas que normalmente no nos permiten pensar, normalmente nos impiden pensar, normalmente no nos dejan pensar. Así que yo creo que como trabajo de contracultura es muy importante el tipo de acción y trabajo que hacen organizaciones como esta. A continuación pasamos a uno de los momentos más importantes también de este encuentro, donde el público tiene la posibilidad de realizar preguntas al candidato. Aquellas personas que quieran realizar preguntas pueden levantar la mano y Sofía, que está con el micrófono, acercarán el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Vamos a ir por fila, primero esta fila, después vamos a tomar a otra persona esta para que sea más... Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego Berber y más o menos mi pregunta es así. ¿Qué opinión le merece a usted el financiamiento de los estamentos educacionales y otros derechos de acceso público para cualquier ciudadano a través de la nacionalización de recursos naturales, entendiendo que el sistema neoliberal puede otorgar un inestable sustento respecto al paradigma que comprende la inversión privada actualmente en Chile? Y respecto a eso, es extraño pensar que se decante la idea de la eliminación del modelo neoliberal en Chile para lograr una sociedad de derecho, esto también entendiendo que se escape de un planteamiento netamente político. Gracias, Diego. Bueno, A ver, si entiendo bien, Recordamos que tiene 3 minutos para responder. si entiendo bien, la pregunta dice relación con ¿qué opinión me merece nacionalizar los recursos naturales para financiar la educación? Bueno, si nosotros queremos construir una sociedad de derechos, precisamente tenemos que superar el modelo neoliberal. Eso es imposible pensar que en el contexto del modelo actual, que básicamente orienta todas las fuerzas políticas y sociales del país a construir este espacio para los negocios, para la acumulación de capital, simplemente no tiene mucho sentido. Por lo tanto, a mi juicio, aquí hay que superar el neoliberalismo como forma de ordenar la actividad económica y política. Ahora, yo creo que si no recuperamos los recursos naturales, como el cobre, por ejemplo, es muy difícil que nosotros podamos garantizar la sociedad de derechos. Para nosotros es fundamental, porque yo puedo hacer una reforma tributaria, puedo aumentar los impuestos de las empresas, pero las necesidades son muchas, ¿no? No solamente tenemos que financiar la educación, tenemos que financiar la salud también. Tenemos que financiar una política de vivienda social mucho más digna de la que hoy día se está realizando. Tenemos que resolver el problema de las pensiones. Por lo menos hay que duplicar los presupuestos de educación, salud, vivienda. Además tenemos que
descentralizar el país. Descentralizar el país significa crear autoridades locales que permitan una autonomía de las regiones. Eso requiere también inversión. Tenemos que también resolver la deuda histórica de los profesores, hay que hacer inversiones en nuevas empresas, en energía sustentable, tenemos que combatir la desertificación del desierto, la desertificación de la zona norte del país. Son muchas las necesidades, investigación y desarrollo. Resolver, por ejemplo, el problema de los derechos de los animales requiere también que el Estado asigne ciertos recursos para el Ministerio de Salud y pueda hacerse cargo de los problemas de los perros vagos, por ejemplo. Son muchos los recursos que se requieren en un nuevo escenario político para garantizar esa sociedad de derechos. Por lo tanto, no basta con una reforma tributaria, tenemos que también recuperar recursos estratégicos como el cobre para que podamos sustentar esa... Y además, no solamente tenemos que recuperar el cobre, sino que además el cobre paulatinamente hay que convertirlo en otro potencial de generación de riqueza, porque el cobre se acaba, se agota. Y en algún momento, cuando se acabe, cómo Chile va a enfrentar sus necesidades de ingresos futuros. Así que la recuperación de los recursos naturales es, pero de primera importancia. A la otra pregunta. Vamos a ir avanzando hacia atrás, ¿ya? Hola, buenas tardes, Marcel. Quisiera saber cuál es tu postura frente a la ley de subcontratación. Bueno, la ley de subcontratación a mí me parece que, junto con muchas otras leyes, deben ser derogadas. Como yo he dicho en otras oportunidades, la ley de subcontratación tiene un objetivo muy determinado, que es rebajar la tasa de salario, ¿no? Disminuir el ingreso de la torta que se asigna al trabajo. Entonces, si yo creo un amplio sector de trabajadores subcontratados en condiciones laborales más precarias, con salarios más bajos, siempre tiendo a crear un polo de trabajadores que tienden a presionar a los trabajadores de planta para mantener limitadas sus pretensiones de ingresos. Por lo tanto, a mí esa ley me parece injusta, hay que eliminarla y crear un código del trabajo que garantice los derechos de los trabajadores a todos por igual y de las trabajadoras, que permita reinstalar el derecho a huelga, terminar con los multirut, eliminar las diferencias entre subcontratistas y los trabajadores de planta, que facilite la negociación por rama y que finalmente apunte a fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos y de los trabajadores, porque el salario es una relación política, no es una relación técnica. Entonces, mientras más poder tienen los trabajadores, mayor es el salario que van a poder alcanzar. Mientras menos poder tienen, menor es el salario. Y precisamente a la inversa, mientras más poder tienen los trabajadores, más baja es la tasa de ganancia del capital. Y mientras menos poder tienen los trabajadores, más alta es la tasa de ganancia del capital. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores, de tal manera que puedan, a través de su propia dinámica y de lucha política, alcanzar estándares salariales más altos. Y entre otras cosas, el Código Laboral pasa también por eliminar un nuevo Código del Trabajo, pasa por eliminar la ley de subcontratación. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, Marcel. Mi nombre es Álvaro Gómez. Mira, en cuanto a los proyectos que tú planteas, yo encuentro que está claro que es bastante rupturista. Quiere decir que hay varios paradigmas que tienen que cambiar. Ahí donde se puede instaurar y, bueno, claramente va a haber mucha resistencia tanto de los sectores económicos como de las élites políticas. Mi pregunta sí va a ir más orientada a la población en general. Dentro del proyecto tú planteas que la población va a ser quien va a tener el rol de la OIC. O sea, tú dices que los proyectos se tienen que construir en conjunto y la población tiene que ser propositiva y tiene que participar políticamente. Entonces, ante esto, ¿tú crees que la sociedad está, digamos, no sé si la palabra sea madura, pero está lo suficientemente comprometida
o poder hacerse cargo de todos estos cambios? Porque de ser así, en cierto modo, podría parecer que se desmoronan los proyectos que tú estás planteando. En el sentido que si tengo una sociedad vacía, una sociedad que está conforme con todo este consumo que se ha generado y va a seguir sentada en su sillón, entonces tu proyecto empezaría a perder fuerza. Entonces, ¿cómo crees tú que se podría impulsar? Bueno, en primer lugar, si tú crees que la sociedad está con la vitalidad suficiente como para realizar estos cambios, y de no ser así, ¿cómo se podría impulsar a la ciudadanía a hacerlo? Gracias. Bueno, mira, yo creo que no lo sabemos, digamos, ¿no? Lo vamos a ver el 20 de noviembre. O sea, si la sociedad chilena entiende este discurso y le parece coherente y le parece que es lo que corresponde hacer, entonces nosotros vamos a ganar las elecciones. No lo imagino de otra manera. Si la sociedad chilena no está preparada para esto, no está madura, como tú bien dices, entonces nosotros no vamos a ganar las elecciones, ¿no? Bueno, así de simple, porque finalmente el discurso nuestro es bien claro, ¿no? Acá la única posibilidad de hacer las transformaciones políticas que se requieren es que efectivamente, lo hemos dicho así bien, y se lo dije al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, de la gran minería privada, ¿no? Le dije, miren, nosotros vamos a llegar a la moneda y una de las primeras cosas que vamos a hacer es firmar un decreto supremo para nacionalizar el cobre. La pregunta es, ¿ustedes van a parar la actividad productiva de la gran minería del cobre privada, declarando que no van a volver a la actividad hasta que el cobre vuelva a ser chileno, o no lo van a hacer? Y ellos me dijeron que, bueno, la pensaron un poco, dijo que ellos creían que sí, que ellos pararían la actividad productiva, y mientras el cobre no fuese nacionalizado plenamente, no volverían a hacer la actividad productiva. Esas son las cosas que nosotros creemos que tiene que hacer la sociedad chilena si queremos cambiar el actual paradigma que nos gobierna. Ahora, no sé si está preparada la sociedad chilena, pero tampoco nunca estamos suficientemente preparados para los cambios, ¿no? Y esta candidatura, como bien lo hemos dicho nosotros, aquí nosotros realmente no nos interesa elegir al presidente, ¿no? Nos interesa hacer cambios políticos. Y lo más importante, ¿no?, es que esta candidatura lo que hace es empujar el proceso. Yo estoy absolutamente convencido que hoy día no estaríamos hablando de asamblea constituyente, ni estaríamos hablando de educación pública gratuita, ni de la famosa FP estatal si nosotros no hubiéramos instalado esta candidatura, porque la hemos puesto con mucha fuerza. Y la resonancia que ha tenido, las demandas de esta candidatura han sido importantes y han obligado a las otras candidaturas a referirse al tema. Y el debate público se centra mucho en estos temas. Entonces, por una parte, estamos empujando a la sociedad, estamos empujando a la sociedad en esa dirección, ¿no? Y al mismo tiempo decimos que si la sociedad chilena está preparada, nosotros vamos a ganar las elecciones. Si no está preparada, no la vamos a ganar. Pero vamos a haber contribuido al proceso de toma de conciencia, de puesta en marcha de un proceso que no puede tener vuelta atrás, que es la centralidad de la política y la centralidad de los cambios políticos empujados desde la perspectiva de los derechos, que yo creo que en eso avanzaríamos profundamente. La siguiente pregunta, vamos a ir con preguntas de la gente que está también. Sí, ya está instalada una. Hola Marcel. La gente que está más atrás. Mi nombre es Francisco Muñoz, yo soy administrador. Y mi consulta más es dar una afirmación a lo que está ocurriendo ahora. Es básico que nosotros estamos en una especie de monarquía, ya que me parece peculiar que todos hablan de impuestos y de hacer reforma y cómo cobramos impuestos a las empresas. Si nosotros le subimos el impuesto a la empresa tiene un mayor costo. Al final, ¿quién termina pagando el impuesto? Las personas comunes que mantenimos todo este sistema. Eso estamos claros. Porque al final todos más tenemos el sistema que estamos viviendo. ¿Cómo podemos mejorar eso como conciencia? Porque de acuerdo a lo que tú decías, que
como él dijo, no me acuerdo de alguien, ¿qué pasa si la gente no se compromete? Estamos claros que eso lo tenemos que arreglar con educación. Enseñarle a la gente con educación y además para poder tener una sociedad más justa. Pero ¿cómo arreglamos el tema ahora? Si no tenemos conciencia que nosotros pagamos todas las campañas políticas que estamos pagando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos ahora? Es una solución ahora en concreto. Es que no hay solución ahora en concreto. Desgraciadamente así son las cosas. Los cambios son políticos. Y si los pueblos no toman conciencia de que son ellos los actores de su propia transformación, si nosotros no nos ponemos en marcha, nadie te va a resolver el problema. No podemos contratar a un PhD que venga de Harvard a que resuelva el problema. Desgraciadamente no hay otra solución que política. Y la solución política pasa, no hay soluciones técnicas. Acá la única alternativa es que nosotros seamos capaces de construir un proyecto de transformación de la sociedad chilena. Y no hay otra salida, no tenemos otro escape, y no es una solución inmediata. Por eso llevamos 40 años en esto. La respuesta sería educación. Pero no solo educación, porque la educación es una parte, ¿no? Es que, Lo más importante es la toma de conciencia política. Y eso... pero eso lo tenemos que resolver, porque si yo les digo a alguien y escucho mucho, deberíamos subir los impuestos a la empresa. Silencio, por favor. A la empresa privada. Pero ¿qué pasa a la empresa privada? Yo le subo el impuesto. Él me sube los productos. No, es que no ocurre así. No funciona así. Porque los mercados no... salvo que sean monopolios. Marcel, en el caso de los camioneros, el transporte. Si yo le subo, o sea... A ellos les Es que hay una limitación por el lado de la demanda, es una cuestión técnica. No puedes llegar y no puedes transmitir inmediatamente los impuestos a los precios. Sería bueno. Porque... Silencio, por favor, vamos a darle el paso solamente a la gente que haya levantado la mano y le hayamos pasado el micrófono. Sería bueno que leyera Agostini, doctor en economía, que leyera Figueroa, doctor en economía, que leyeras a Corrat, extraordinario economista, ya que eres administrador, léelo en internet, documento extraordinario, y ahí está la respuesta. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, ya tuvo su oportunidad para hablar. Acá está el... De pie, por favor. Ahora sí. Bien, buenas noches ante todo. Muchos piensan que los economistas son seres oscuros, sin corazón, que solo buscan la forma de producir más y más dinero. ¿En qué se diferencian los economistas socialistas, como aparece en su currículum? ¿Qué acciones han impulsado en el mundo y si nos puede dar algunos ejemplos de su accionar? La verdad es que yo también comparto eso, que los economistas son seres oscuros, miserables. No, ¿sabes? Lo que pasa es que depende, ¿no? Porque yo me eduqué en un tiempo en donde los economistas tenían otra... A ver, ¿cuál es la razón de ser del economista, no? Así como un médico tiene que curar enfermos, un economista tiene que preocuparse de optimizar los escasos recursos disponibles que tiene una sociedad para que todas sus necesidades sean cubiertas. Esa es la razón del economista, no es otra. Entonces el ministro de Hacienda, ¿qué es lo que tiene que hacer? El presidente de la República tiene un proyecto político aprobado por una elección determinada, y entonces, bueno, su proyecto fue aumentar en un 30% la educación pública, mejorar tales sistemas de vivienda. Bueno, eso requiere recursos. Aquí hay que tener más dinero para financiar eso. Y el ministro de Hacienda tiene que llegar con esos recursos. Esa es la tarea de él. No fijar en los objetivos políticos. Él tiene que agenciárselas para llegar con los recursos y cubrir esas necesidades. Y el economista tiene esa misión fundamentalmente, ¿no? El problema es el siguiente. El problema es cuando
la sociedad en su conjunto ha orientado sus objetivos y sus metas estrictamente desde el rol privado que tienen las empresas, ¿no? Donde el empleador fundamentalmente es el presidente de una compañía multinacional, por ejemplo, ¿no? Y entonces los economistas acomodan su discurso, ¿no? Acomodan su discurso. Pero no todos los economistas son así, ¿no? Yo lo que pasa es que nosotros tenemos una idea de los economistas que no es precisamente la mayoría, ¿no? En general, yo diría que la gran mayoría de los economistas, sobre todo aquellos que viven en países desarrollados, donde no tienen como la centralidad de incrementar las utilidades de los bancos, tienen un papel que es muy notable en términos de generar en términos de generar relatos sobre cómo se administran o relatos sobre la evolución de la sociedad y de los problemas sociales, a partir de los cuales generan propuestas políticas que no son precisamente aumentar los ingresos de los bancos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Acá. Gracias. Don Marcel, acá. Sea muy bienvenido a la ciudad de Rancagua. Gracias por asistir. Gracias por compartir con muchos que a veces no sabemos y no estamos enterados de lo que pasa en nuestro entorno. Ayer vi en la entrevista que hizo usted en Estado Nacional y nos sacudió a todos. Y a ese pelotudo que era periodista nos hizo saber que nosotros pensamos un poquito más, que ya estamos cansados ya que nos vacilen, como decimos. Voy al punto concreto. Ley 20.000. Ley 20.000. ¿Qué opina Marcelo? Gracias. Bueno, nosotros hemos dicho, y nosotras, cortito, digamos, de la despenalización del autocultivo y la legalización del uso terapéutico de la cannabis está dentro de nuestra propuesta como proyecto político. Eso. Buenas tardes, Marcel. Mi pregunta es... Las mujeres preguntan poco, así que denle también... Hace unas semanas atrás hubo un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en contra del Estado de Chile por la aplicación de la ley antiterrorista en la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras. A mí me gustaría escuchar en los 3 minutos que tengo para mi respuesta una reflexión en torno a eso, ya sea el diagnóstico de por qué está pasando lo que está pasando, o si en verdad va a pasar lo que ha pasado en todo el mundo, que al final los pueblos originarios están dejando de existir. Bueno, nosotros hemos dicho que una de las cosas que vamos a hacer, y nosotras, digamos, si entramos en la moneda, es poner en libertad a los presos políticos que fueron juzgados por ley antiterrorista. Todos aquellos juicios fraudulentos con testigos falsos y donde se aplicó, o testigos encapuchados, ¿no? Sin rostro, digamos, nos parece que no corresponde ni se ajusta a derecho. Por lo tanto, un juicio que no se ajusta a derecho no puede ser aplicado. Pero independientemente de eso, hemos planteado que la nueva constitución que este país tiene que generar debe reconocer la existencia de diversas naciones, no solo de la nación mapuche, sino que también aymara, quechua y las otras
naciones y culturas que también están en nuestro territorio. Chile como un estado pluricultural, de muchas lenguas y de muchas naciones. Pero además hemos planteado la necesidad de discutir acerca de la reparación de los daños que ha sufrido el pueblo mapuche y los pueblos aymaras como producto de la penetración de las multinacionales, de las empresas forestales, de las empresas semilleras en el norte, en Arica, en el Valle de Yuta y en el Valle de Azapa, que están arrasando con los olivares y con las culturas tradicionales de los pueblos aymaras. Que eso hay que revisarlo, y la restitución de tierras a los pueblos originarios también es parte de una inquietud que nos motiva, digamos, para llegar a un acuerdo y a una discusión con el pueblo mapuche en cuanto a la reparación y la redignificación de su cultura. Eso es más o menos. Vamos con la última pregunta por motivos de tiempo. Marcel tiene otra actividad luego. Muy buenas por noches. favor. Las mujeres somos mayoría en Chile y no hablamos poco, hablamos mucho. Hablamos con nuestra mamá, con el peluquero, con las amigas, con la pose. Entonces, mi pregunta va por el lado de la desigualdad de género. Según el último estudio del PNUD que se hizo, hay una desigualdad importante de género entre el año 2010 y 2012, aumentó. Entonces, yo quiero saber qué se va a hacer con respecto a disminuir esa brecha. ¿Pero desigualdad en qué sentido? Desigualdad de género. Sí, pero... De ingresos, por ejemplo. En ingresos. Trabajo, acceso. Bueno, el problema, ese es complicado, ese problema, porque no tiene mucho que ver hoy día con la cuestión política, ¿no? El salario, como yo te decía, es una relación política, ¿no? Las mujeres, para el mercado, para el proceso de acumulación capitalista, tienen mayor costo, ¿no? Y como tienen mayor costo, entonces tienden a tener más obstáculos para poder ser empleadas. Entonces, a nuestro juicio, en el código laboral que haya que discutirse, porque todo esto además tiene que ver con el código laboral, cómo se reglamenta, ¿no?, la organización del trabajo, las actividades productivas, el rol de los trabajadores. En el código del trabajo deberían existir, en el que se apruebe, ¿no?, el nuevo código del trabajo, consideraciones especiales para el desempeño más justo del trabajo de las mujeres, ¿no? No es una solución fácil del problema, pero sí me parece que el fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no?, debería necesariamente permitir que las condiciones laborales, tanto de las mujeres como de los hombres, mejoren, pero en la medida en que tú puedas crear las condiciones propicias para una mejor negociación por parte de las mujeres, debería necesariamente generar una igualdad mayor, aproximarse a la igualdad de salario y establecerse en el mismo código, ¿no?, que para un mismo trabajo, una mujer debería ganar exactamente lo mismo que un hombre. O sea, eso tiene que estar necesariamente reglamentado y establecido en los códigos laborales. Hoy día no está establecido porque finalmente no están garantizados ni los derechos de los hombres ni los derechos de las mujeres. Pero tú, al fortalecer la capacidad negociadora del mundo laboral, de los trabajadores, y que en este nuevo reglamento del funcionamiento laboral de las actividades productivas de hombres y mujeres se establezca por ley la igualdad de salario ante similares actividades, nos parece que debería progresarse en la dirección correcta. Es más difícil, en todo caso, que lo que uno piense que una ley pueda resolver, porque finalmente hay muchas decisiones que toman las mismas empresas, ¿no? Las mismas empresas. Y lo que hay que evitar, digamos, es que
sean castigadas las mujeres con leyes de igualdad. Y para eso necesariamente el fortalecimiento político de los trabajadores y de las trabajadoras nos parece a nosotros que es de primera importancia. Porque si no tiene, o sea, tú puedes establecer una ley que diga, mira, en este trabajo el salario de una persona tiene que ser igual sea hombre o sea mujer. Pero si resulta que no tienen la capacidad de negociación o el poder, los propios trabajadores y trabajadoras, de hacer valer ese código, esas normas, es letra muerta. Entonces, no solamente hay que ordenar y reglamentar las condiciones en justicia, tanto de hombres como mujeres, sino que además hay que fortalecer la capacidad política de quienes ejercen esas actividades. Es por ahí que a nuestro juicio debería ir un avance hacia solucionar el problema.